Estamos en la historia de Inglaterra en los años 60 y estamos con sus majestades, los Rolling Stones. El 1 de julio de 1967 salió un artículo en el Times, el principal diario, en una columna líder, que se llamaba ¿Quién puede romper a una mariposa aplastar a una mariposa en una rueda? Who breaks a butterfly in a wheel? El artículo se refería al arresto de Mick Jagger y Keith Richards, que recientemente había tenido lugar. Los arrestaron por la posesión de benzedrina. Benzedrina es una pastilla que en Italia era legal y en Inglaterra no. Inclusive benzedrina era lo que tomaba James Bond para mantenerse alerta en sus juegos de baccarat, y a nadie se le ocurriría irlo a arrestar a él. Los arrestaron acusados de posesión de drogas y les metieron un juicio, y el artículo plantea que el juicio que está teniendo lugar contra Mick Jagger y Keith Richards, contra los Rolling Stones, no tiene que ver con ellos como personas, no tiene que ver con ellos como individuos, no tiene que ver con los cargos que se les están montando, ni tiene que ver con el delito, tiene que ver con el juicio a una generación entera, que los estaban cogiendo como símbolos para castigar a una generación que se atrevió a desafiar las costumbres y las tradiciones de Inglaterra, y que por lo tanto ellos no tenían ningún chance, no tenían ninguna posibilidad, porque lo que se estaba juzgando escapaba a su carácter individual y se volvía un juicio contra un símbolo. Entonces lo que estaban haciendo, dada la indefensión de estos personajes frente al sistema judicial, era aplastar una mariposa en una rueda, y que decían, ¿por qué están haciendo eso? Después de que sale este artículo y salen todas las manifestaciones y la gente sale masivamente a la calle pidiendo la libertad de los Rolling Stones, terminan por dejarlos libres. ¿Por qué pasaba todo esto? Todo esto pasa porque aquí va a haber un fenómeno que se va a llamar el pop británico, toda la cultura pop. Y la cultura pop tiene profundas raíces en la misma cultura británica. Se llama, el término pop no viene de pop por arte popular en el sentido de surgido de las entrañas del pueblo. Se llama pop porque es masivo, porque sucede en la era de comunicación de masas. Por eso se llama pop. Pop significa eso, masivo. Entonces resulta que Inglaterra tiene dos componentes fundamentales en su cultura: la tradición, la Inglaterra imperial, la Inglaterra de la Revolución Industrial, la Inglaterra de la reina, la de las más eximias tradiciones, y también tiene otra fuente, otro filón, que siempre han sido los románticos, los poetas. Tiene otras contraculturas, tiene unas especies de rebeliones, de disidencias, de vanguardias. Inglaterra tiene dos ejes históricos en su cultura: lo que va a ser la tradición y lo que van a ser las vanguardias. En plena época de la Revolución Industrial, hubo voces que se levantaron en contra de una industrialización deshumanizante, en contra de una industrialización que acababa con el alma humana. Ellos decían, si la Inglaterra imperial, si la Inglaterra industrial no tiene espacio para el arte ni para el alma, el proyecto que van a hacer es monstruoso y va a terminar por acabar con los corazones de las personas que lo protagonicen. Las voces de disidencia en esa época fueron Mary Shelley, la que escribió Frankenstein, fue de lo que va a ser Lord Byron, los románticos. El romanticismo es un movimiento que tiene sus patas en Alemania y en Inglaterra,
y en Inglaterra está representado por lo que va a ser Lord Byron y lo que va a ser William Blake. Estos personajes reivindican un pasado mítico en tiempos de la Revolución Industrial. Entonces, este pasado de los románticos, estas contraculturas, estas llamadas a un mundo humanizado, van a ser retomadas casi un siglo después por la generación de los años 60. De la generación de los años 60, lo que va a hacer es retomar las vanguardias y las contraculturas de la tradición británica y las va a llevar a la música. Ellos se va a situar, la contracultura inglesa se va a situar dentro del mismo contexto que está generando la contracultura en los Estados Unidos, en el mayo francés, todo lo que está pasando en ese momento en los 60s. Entra en consonancia con eso. Tienen la misma frecuencia y están estrechamente interrelacionadas, pero a pesar de lo interrelacionadas que están, es un fenómeno muy inglés y parte de las más profundas raíces británicas, porque son los filones más profundos de su propia cultura. Entonces, dentro de esto está la rebelión juvenil, y esa rebelión juvenil no se puede entender si no se entiende la nuclearización del mundo, porque son las marchas antinucleares las que van a generar una conciencia de que hay que hacer algo, porque si no, ese monstruo industrial que están creando va a terminar con el planeta. Entonces ya, mejor dicho, eso ya era un extremo de demencia y de insensatez que había que entrar a cuestionar. Las marchas de Alden Marston son las que van a generar toda la dinámica de la contracultura inglesa, y luego la lectura de poemas en el Albert Hall, que son las que van a crear el hecho poético que va a tomar los hilos de la cultura de la época de Byron y los va a traer a los años 60. De todo esto, de todas estas transformaciones, los Rolling Stones son representantes principales. Los Rolling Stones viene el nombre de un blues, y había una creencia en los años 60 de que las piedras rodantes no desarrollaban raíces porque se trataba de ser caminantes, de abandonarlo todo, de ser trashumantes, de ser nómadas. Entonces las piedras rodantes, el musgo es la raíz de la piedra. Los Rolling Stones son las piedras rodantes que no desarrollan raíces. Rolling Stones gathers no mud. Era lo que se decía para una generación que quería soltar amarras y volar libremente. Ellos se van a convertir en el símbolo de esta rebeldía. Ellos van a crear una serie de íconos. Ellos van a tener canciones muy polémicas. Su propia gestualidad es polémica. Ellos van a tener canciones tan polémicas como Simpatía por el demonio, Sympathy for the Devil, que plantea que el demonio es el guionista del siglo XX, que dice que él fue el que hizo, y de la historia de la humanidad, que él fue el que se aseguró de que Pilatus se bañara las manos y sellara el destino de Jesús, que él estaba en San Petersburgo cuando pensó que era tiempo para un cambio, que se está presentando y quiere que lo reconozcan, que es un hombre de clase y de gusto. I've been around for a Ellos van contando cómo el demonio escribió la historia, estaba en San Petersburgo cuando pensó que era tiempo para un cambio, y fue el que estaba ya cuando murió el zar, cuando mataron al zar,
y a su familia mientras Anastasia lloraba en vano. Él estaba conduciendo los tanques de la guerra relámpago cuando entraban sobre las ciudades. Él estaba en todas partes, ha estado desde siempre en presencia de la humanidad y exige reconocimiento porque si no lleva sus almas al desperdicio. Esta canción fue muy polémica en su tiempo por plantear de esa manera la historia humana. Varias cosas dijeron ellos y toda su fuerza y su catarsis y lo que producían en los conciertos no se había visto antes. Ellos eran fronteros, eran sumamente rudos para la época, para las muy buenas costumbres de la época. Entonces aparecían como unos personajes que eran profundamente transgresores de lo que estaba pasando en ese momento. Y lo que hacían era reflejar los espíritus de rebeldía y de transformaciones que se estaban dando. Una canción por la cual tuvieron muchísimos problemas, que se llamaba Peleador Callejero, porque en la época en que ellos sacan esta canción es cuando estallan las barriadas de Watts en los barrios negros de los Estados Unidos en Los Ángeles, que eran explosiones de rabia incontrolada por siglos de segregación y de esclavitud que se expresaban en unos gigantescos disturbios. Entonces, y eran durante los veranos, 5 veranos calientes que se presentaron en Los Ángeles en 65, 66, 67, 68. Y ellos decían que el verano era cálido, que era el tiempo para bailar en las calles, que era el tiempo para la revolución violenta, que cuando ellos eran peleadores callejeros no tenían ningún otro destino que una banda de rock and roll. Era una manera de contar la historia de los peleadores callejeros. Sin embargo, ligaron esta canción con lo que estaba pasando en Watts y los acusaron de estar incitando a la violencia. Los Rolling Stones se vuelven este símbolo y son aguerridos y son rudos porque Inglaterra también tiene esos espíritus y ellos son los que los canalizan y en la época del medio de comunicación de masas en la que ellos viven hacen que su alcance sea masivo, que el mundo entero los conozca, tienen toda una coherencia musical, el mismo ritmo durante 25-30 años. Hoy por hoy los Rolling Stones tienen más de 55 años, llevan juntos toda una vida y en una entrevista se le preguntó una vez a Mick Jagger cuál era el secreto de la permanencia de los Rolling Stones y nadie se imaginaría lo que él contestó. Dijo: disciplina. Nunca faltamos a un ensayo y jamás faltamos a una presentación fuera el que fuera el estado en que nos encontráramos. La música siempre fue lo primero y la disciplina fue la que guió al grupo y ellos han atravesado y se acabó el siglo y ellos siguen cantando y arrancan desde la mitad del siglo y arrancan jovencitos y pasaron las décadas y todas las historias y ellos siguen cantando y con ellos van las voces de Inglaterra. El carácter de esta revolución es tan heterogéneo que va reivindicando muchos sectores, muchas diferentes partes de la sociedad inglesa. La sociedad inglesa es compleja, tiene mucha gente, muchos que no se sienten integrados, que no se sienten bienvenidos, muchos que vienen de la clase obrera. Esta gente, ellos son héroes de la clase obrera, que es de donde parten todas estas bandas. Por eso John Lennon, después, cuando se separara de los Beatles, después de todo el auge de los Beatles, después de la declaración en la cual decían que ellos eran más populares en el sentido pop que Jesucristo, cosa que les valió un problema muy grave después de que se presentaron en el Albert Hall en un concierto muy costoso donde decían: los de adelante, los de atrás aplaudan, los de adelante sacudan las joyas, refiriéndose a la realeza
Después de todas las historias de los Beatles, que fueron condecorados por la reina, después de todo lo que ellos significaron en el pop británico, después de toda la capacidad para transmitir lo que estaba pasando, después de todo eso se disuelven cuando consideran que lo que tenían que hacer juntos ya lo hicieron y no iban a hacer nada más. Entonces John Lennon sigue por su parte un activismo y una manera crítica fuerte y aguda de mostrar las cosas que le molestan de su tiempo y de su sociedad. Y por eso hace esta canción que se llama Héroe de la clase obrera de donde él viene, y empieza a cantar lo que le parece una hipocresía y una farsa dentro de la sociedad en la que vive, y empieza a especificar por qué y de qué manera está en contra de eso. Tan pronto como naces, te hacen sentir pequeño, al no darte ningún tiempo, en lugar de darte todo el tiempo. Y eso te va produciendo un gran dolor. Y te llenan en la casa y te van a pegar en el colegio. Te desprecian si eres inteligente y se ríen de ti si eres un tonto. Hasta que te llegan a fregar tanto por dentro que ya no puedes seguir las reglas. Un héroe de la clase obrera es algo para llegar a ser. Después de que te han torturado y te han atemorizado por más de 20 años, entonces esperan que seas capaz de elegir una carrera, cuando tú ya tienes tanto miedo que no puedes funcionar por dentro. Un héroe de la clase obrera es algo para llegar a ser. Te mantienen dopado con religión, sexo y televisión, y tú te sientes tan inteligente, tan desclasado y tan libre que no te das cuenta que sigues siendo un maldito campesino hasta donde yo puedo ver. Un héroe de la clase obrera es algo para llegar a ser. Te dicen que hay espacio en la cima si tú lo intentas, pero primero tienes que aprender a sonreír mientras matas. Si quieres ser uno de los que están triunfando, si quieres ser uno de los que están en la cima de la montaña, un héroe de la clase obrera es algo para llegar a ser. Y así ellos empiezan esta crítica muy dura. Ellos van a ser implacables con la sociedad inglesa porque la consideran hipócrita, mercantilista, vendida. Ellos consideran que debajo de toda la capa de pompa y de flema hay unos mercaderes de lo más vulgar y que en realidad lo que están haciendo es vender a Inglaterra por la libra. Y cuando aparecerían más adelante los sinfónicos y desarrollarían a partir de las propias tradiciones de la música inglesa todo un esplendor entre tecnológico, de música clásica, de las más eximias tradiciones de su propia historia y formación musical, lo primero que harían sería cuestionar ese carácter mercantil de los ingleses y dirían: ustedes lo que son es unos vulgares mercaderes disfrazados de toda clase de pompa, y lo único que les interesa es vender a Inglaterra por la libra.
¿Usted me puede decir en realidad dónde está mi patria? ¿Dónde yace mi patria? Le pregunta alguien en uniforme a sus tiernos ojos. Está junto a mí, dice la reina Maybe, que es parte de las diferentes alusiones que ellos van a hacer a Shakespeare también. Y dice, está junto a mí y está allá donde se vende, donde están poniéndole precio a todo. Y empiezan a vender a Inglaterra por la libra y empiezan a mostrar que la gente es mirada solamente por sus modales y no por el contenido de lo que es. Entonces dicen que los viejos dicen que usted es lo que come, coma bien, que los otros dicen que usted es lo que viste, vista bien, que los otros son los modales que tenga buenos modales, y usted en realidad es lo que a usted se le dé la gana ser, y lo que usted sea es independientemente de eso, porque la formalidad, el exceso de atención en los modales y en las formas, para ellos es un síntoma de vacío y de hipocresía, y le van a dar con todo a eso, al mercantilismo, a la doble moral, a la formalidad. Ellos van a cantar con muchísima fuerza y con un sonido melódico impresionante. Otros que mostraban que esta sociedad había perdido todo valor distinto al dinero, no solamente la sociedad inglesa, sino el mundo moderno, al haberle puesto precio a todo, habían generado un mecanismo que era el responsable de todos los males del mundo moderno. Una sociedad tan metalizada, un mundo donde el dinero es lo único que cuenta y es lo único que importa, lleva hacia su propia destrucción, genera todo tipo de desigualdades y de injusticias, y eso es lo que Pink Floyd nos va a decir en El lado oscuro de la luna, con Money, dinero. Una de las cosas que más fuertemente criticó la contracultura a lo largo de toda la rebelión era convertir el dinero en el sentido de la vida. Y eso es precisamente de lo que se trata esta canción. Ahí dice que el dinero es el que va a lograr su camino. Dice, apártate de mí, porque dice que lo más importante es conseguir un mejor trabajo donde usted esté mejor pagado, que el dinero es como un gas, que el dinero se va apoderando de todos y los va espichando, que usted se mete en el consumo, en los carros nuevos, en el caviar, en los sueños de 5 estrellas, y puede llegar a comprarse un equipo de fútbol. Dice que se aparte de mí, que es lo que me quite las manos de encima, que es un conjunto de trampas, esto de la alta fidelidad y de la primera, de ser de primera clase y de ser del jet set, que es un crimen, que es la raíz de todos los males de hoy. Y ellos hablan de sociedades que se deshumanizaron y perdieron el rumbo. Mucha gente considera que aquí se perdió de lo que se trataban las cosas y que se dedicaron fue a hacer dinero, y que a ese afán y a ese ánimo de lucro lo adornan de una gran cantidad de presopopeyas y dicen que eso es en nombre del imperio y en nombre de la realeza y en nombre de un montón de cosas, cuando en realidad lo que están haciendo es plata como todo el mundo, sin más, tan vulgarmente como todos los demás, solo que se revisten de una gran pompa para hacerlo. Y a esto los rockeros le van a dar con todo, van a ser sumamente fuertes allá,
Y el rock se va a volver un cronista y el rock se va a volver una manifestación, el lenguaje en el cual la rebelión se va a expresar está más cantada que contada. En esta época la gente cantaba lo que estaba sintiendo y es a través de las canciones como uno puede seguir en gran medida el hilo de las historias de lo que estaba pasando dentro de la contracultura. Hay toda una crítica a la doble moral, hay una crítica al mercantilismo, hay también una recuperación de viejos espíritus, de la parte del romanticismo que reivindicaba las criaturas de las sombras, las brujas y los duendes, de las partes donde se habla de estos seres que la máquina, la razón, el esquema cartesiano, el pensamiento de la ciencia y de la ilustración habían abandonado, pero que eran parte integral del hombre. Hay un montón de grupos que se van a dedicar a recuperar esos espíritus. Entre esos espíritus había ángeles y había demonios, había brujas y había duendes, había personajes, grandes brujos de tremendos poderes. Unos de los que van a recuperar esos grandes brujos de tremendos poderes y que nos van a llevar en escaleras hacia el cielo y que van a crear un movimiento musical que es matriz de casi todos los ritmos que hoy suenan, vienen de una u otra manera de ellos. Vienen ellos del blues y de la psicodelia y del ocultismo de los tiempos ancestrales y son absolutamente inmortales. Led Zeppelin y su escalera hacia el cielo. Led Zeppelin retoma en las letras los espíritus ocultos que estaban detrás de los tiempos de los brujos. Antes de la llegada del cristianismo, toda la tierra europea estaba habitada por espíritus del bosque. Entre esos espíritus del bosque había demonios, había ángeles, había seres ocultos, había toda clase de criaturas de la noche. Esas criaturas de la noche las va a reivindicar el romanticismo, las van a reivindicar Nerval y todos los románticos, y de ahí se nutre una parte de Led Zeppelin. El mismo Jimmy Page compró la casa de un famoso brujo que era Aleister Crowley, que era todo un personaje del ocultismo, de muchos espectros del mundo anterior, del mundo del bosque, van a beber fuentes los rockeros.
Lo que pasa es que Led Zeppelin, musicalmente hablando, generó tal cantidad de sonidos que de ahí en adelante la mayoría de los grupos tomarían su influencia de una u otra manera. Son los padres de lo que después se conocerían como los géneros del rock. De eso son los padres de Led Zeppelin, son un grupo matriz. Y van a tomar los blues, porque lo curioso es que en su búsqueda de otros seres afines, de otras realidades y de otra gente que también tenía percepciones marginales y distintas, ellos se van a basar muchísimo en los blueseros norteamericanos. Van a tomar el blues, el antiguo y tradicional blues, y van a hacer sus propias versiones del blues. Y esto va a ser Led Zeppelin, también va a ser Eric Clapton y Cream, y otros grupos van a tomar ese blues. Es más, los norteamericanos van a percibir ese blues después con asombro. Le van a decir, ¿ustedes de dónde sacaron esa música? Le dicen, de sus propios blueseros, de la gente del Mississippi, fue que nosotros sacamos esta mirada sobre el mundo. Y así ellos van recuperando una cantidad y van mezclando una cantidad de tradiciones. De la época del bosque, de las tradiciones orales, de las criaturas míticas, de todo lo que Tolkien llevó al Señor de los Anillos, de Tolkien vienen los hippies. Eso es una parte que ellos reivindican. El underground inglés y los hippies se reivindican como criaturas del bosque, como criaturas del mundo mítico que la industrialización ha querido desplazar y la máquina ha querido matar. Ese espíritu rebelde del romanticismo frente a la industrialización, actualizado a las condiciones tecnológicas de los 60, es la recuperación de todas las criaturas del bosque frente a la nuclearización y frente a una sociedad altamente consumista que ha llevado a la gente también al aislamiento. Entonces, las criaturas de los cuentos de hadas, aquellos habitantes del bosque, van a ser llevados a la música por aquellos que hicieron un experimento de fusionar la música barroca, la música medieval, con la música electrónica y crear un sonido totalmente diferente. Ellos tienen su nombre del inventor del arado, son cantos agrícolas y hablan de criaturas que se encargan de mantener la tremenda responsabilidad de mantener el verde durante los larguísimos inviernos, que en esas islas son largos y pesados, de manera tal que cuando ceda la nieve y florezca de nuevo los campos y reverdezca la primavera, todavía haya verde conservado debajo de los hielos. El personaje que hace esta labor dentro del bosque se llama Jack el Verde, Jack in the Green, y el grupo a través del cual recuperamos las criaturas del bosque se llama Jethro Tull. Este personaje está vestido de verde, tiene una capa que lo recubre, desde todo punto de vista se ve brillante, es completamente verde. Él toma el agua que se deposita, el rocío que se deposita en las hojas de los árboles. Es un personaje totalmente luminoso. Preguntan si lo han visto. ¿Has visto a Jack el Verde? Y le van contando que él está en el bosque
y preguntan que si en estas épocas en las cuales hay trenes y hay pavimento y hay todo un mundo asfaltado, Jack el Verde habrá desaparecido. Y el otro le contesta, pues yo no creo, porque el otro día estaba viendo un poco de pasto creciendo por dentro del pavimento. Ellos van contando cómo ese mundo lucha por permanecer, por encima de la industrialización y por encima de la manera como se va arrasando todo lo que ha sido el mundo de las criaturas del bosque. Ellos traen eso y también van a traer el pensamiento ecológico. El pensamiento ecológico va a llegar a través de una mezcla entre las basuras nucleares, los desechos tóxicos, los resultados de todo lo que ellos están haciendo y el contacto con la India. Cuando entran en contacto con la India se van a dar cuenta que el cosmos es infinitamente grande y que el hombre no puede ser el show de la evolución, sino una parte de la cadena de la vida. Entonces descubren que no pueden destruir el planeta, que no está ahí para ser un basurero humano, y empiezan a preguntarse, entre todo lo que se llama progreso, cuestionan el progreso indiscriminado, ciego, entre todo lo que se llama progreso, entonces dicen que sí, que está muy bien que se hagan grandes carreteras, que está muy bien que se hagan líneas férreas, que está muy bien que todo eso pase y que se hacen grandes camiones, pero ¿dónde va a jugar la gente? ¿Dónde van a jugar los niños? Entonces yo sé que hemos recorrido un largo camino, pero dígame, ¿dónde van a jugar los niños? ¿En qué lugar van a quedar los niños? Nos dice Cat Stevens. Y está hablando de que está muy bien construir los jets, tener en los trenes cósmicos, los jumbo jets, todo lo que está pasando, pero ¿dónde van a jugar los niños? Es la pregunta que se hacen, porque es la pregunta por la ecología y es la pregunta por el sentido del progreso. Esa pregunta la está haciendo Mary Shelley desde Frankenstein. Y vuelve y la pregunta a Cat Stevens, cuando ya la situación es verdaderamente vertiginosa y cuando la idea de progreso ha contaminado toda la sociedad. Entonces ellos empiezan a retomar los hilos de sus mismas vanguardias y de sus mismas contraculturas y las plantean, las cantan, básicamente las cantan. Lo particular de este fenómeno es que es un fenómeno musical que a través de toda una exploración sonora canta las historias de las vanguardias inglesas. Ellos van haciendo referencia una y otra vez a sus íconos y a sus mitos y citan a Shakespeare y los van citando en todas sus obras y algunos de los que serían tal vez la voz más fantástica, la voz más maravillosa de toda la historia del rock y que llevan su nombre en Inglaterra, se llaman Queen por la reina. Van a cantar historias de Lily de los Valles, van a cantar historias en las cuales hablan de mi reino por un caballo, van a cantar historias en las cuales el mundo mítico llega de nuevo y resurge en la voz absolutamente impresionante de Freddie Mercury.
Neptuno de los mares, dame por favor una respuesta, libérame de este hechizo, mi reino por un caballo. ¿A dónde me van a llevar todas estas búsquedas? Al Lili de los valles. Ellos van entrelazando las mitologías y van recuperando las mitologías de sus más ancestrales orígenes. Acuérdense que los pixies llegaron allá de primeras con los fenicios, que paralelamente a la llegada de los ingleses, normandos, sajones, anglos, llegaban los pixies y llegaban los duendes y llegaban los elfos y llegaban las hadas y llegaban los seres mitológicos, y a través de los romanos ellos llegan con la mitología griega a su vez, y a través de los caballeros ellos llegan con sus ancestrales reglas de caballería, y todo esto lo reproduce el rock. Entonces lo que hace el rock es desenterrar un mundo que estaba sumergido, y lo cantan y lo van a volver conocible y plausible para todos, y ese fenómeno es lo que va a ser el pop que ellos van a generar. Dentro de eso hay cualquier cantidad de espectros, hay sinfónicos, hay blueseros, hay pop propiamente dichos, pero de lo que se trata todo esto es de darle contenido a toda una mirada del mundo y de musicalizar lo que está pasando en una revolución cultural. De eso se trata todo eso. Cuando se preguntan por el destino del hombre, ¿a dónde va a llegar el mundo?, ellos dicen que la confusión va a ser el epitafio del siglo XX. Y esto lo están diciendo en el 69, que la confusión va a ser el epitafio del siglo XX. Mientras caminamos estos quebradizos y agrietados senderos, si lo logramos, si encontramos la fraternidad, vamos a estar cantando y vamos a estar muy bien. Pero si no, vamos a estar llorando. Y yo tengo la sensación de que mañana vamos a estar llorando. Si encontramos la fraternidad nos salvamos. Si no, vamos a estar llorando. Esto es escrito en el 69 y hoy es el futuro del cual ellos estaban hablando, y hay que ver que hoy estamos llorando. Esto se llama epitafio y es toda una sentencia. King Crimson, en la corte del rey carmesí, nos habla de cómo las paredes en las cuales los profetas escribieron se resquebrajan, según parece, bajo los instrumentos de la muerte y de los soles que dejan sus destellos y que destruyen a cada ser humano por dentro, con una cantidad de pesadillas y con sueños que no nos van dejando sin una sensación de vacío, mientras el silencio ahoga los gritos. Así lo dicen. Y están diciéndolo en el 69. Y están diciendo que la confusión será nuestro epitafio. Si no logramos entender lo que es la fraternidad, y que ellos tienen el presentimiento de que mañana vamos a estar llorando. El final del siglo XX no pudo ser peor. El siglo termina con la confusión más absoluta, con lo que va a ser, con las guerras de Yugoslavia, con el mundo globalizado. La confusión con que el siglo XX terminó no era ni siquiera imaginable desde la década de los 60, y ya King Crimson lo había sentenciado como un epitafio.
esta gente bucea profundamente en el espíritu del siglo XX, en el rumbo de las sociedades industriales, en la destrucción sistemática del alma humana, por la miseria o por la máquina, por cualquiera de las dos, pero la destrucción y la deshumanización de la era moderna, y eso es lo que va a cantar King Crimson. Todo esto se va volviendo una cadena entre los sucesos y entre las historias. Ellos van cantando lo que van pasando, van retomando los hilos del pasado. Así todo el romanticismo de William Blake va a dar origen al nombre de un grupo que estaba al otro lado del océano, que estaba en Los Ángeles, que era The Doors. Se llaman así, Las Puertas de la Percepción, por el poema de William Blake, porque la contracultura norteamericana y la inglesa están estrechamente relacionadas. Aunque son específicas y tienen sus diferencias, son totalmente relacionadas. Tanto así que en el concierto, digamos, en Woodstock, que fue el manifiesto más importante a la convivencia, digamos, lo que pretendía ser Woodstock no era un concierto, sino era un manifiesto. Básicamente lo que ellos querían probar era que eran capaces de crear un mundo de paz, amor y tolerancia, y que para poder proponer una cosa de estas, ellos tenían que ser capaces de vivirla. Entonces, lo que fue el Festival de Woodstock fue un experimento general de convivencia y de armonía, en términos musicales y en términos de respetar las diferencias del otro. Allá, en el suceso más grande de la década, que tuvo lugar en Estados Unidos en el 69, los grupos, los momentos cumbres del manifiesto son músicos ingleses. Y entre los músicos ingleses y entre la gente que más se destacó en el Festival de Woodstock, hay un grupo que representa a todos los marginados de la sociedad inglesa, a las bandas de los Mods y de los Rockets, que eran desplazados de una sociedad no incluidos, marginados, aquellos que se sentían en las goteras de una sociedad que no era para ellos. No estaban al borde de la miseria porque la sociedad ya no la tenía, eran los tiempos del Estado benefactor, pero sí al borde de la exclusión, y se sentían furiosamente en contra de una sociedad que los rechazaba. De ellos va a ser representante un grupo que se llama The Who, y ellos van a acuñar toda una generación, y alrededor de ellos se va a crear toda una visión del mundo, y ellos en el Festival de Woodstock van a ser uno de los momentos cumbres de esta búsqueda generacional de la utopía. Y ellos hablarían de un muchacho que, deprivado de afecto y en presencia de la traición, fingiría no vería, ni oiría, quedaría en un autismo por el desamor, por la traición y por la mentira, que sería Tommy, y eso va a ser una ópera. Y cuando ellos la cantan en Woodstock, se articula el propio trabajo de ellos, lo que ellos significaban, y la búsqueda de una utopía, que este concierto fue a manera de manifiesto. Y ahí es cuando es que ellos cantan a Tommy. The Who hablaba de un problema de sensibilidad, porque todo esto se trata de una percepción de los sentimientos más profunda y humanista, frente a la era del consumo y de la masificación, y eso que esas eran épocas bastante rudimentarias en esos temas comparado con el mundo globalizado que hoy vivimos, pero ellos advertían eso desde los sentimientos y desde la herencia del romanticismo y de los tiempos de Byron y de Blake. Cuando se llega a la era espacial, el rock va siendo un cronista de lo que está pasando, va cantando lo que está pasando,
es la percepción, y ahí está contenida una importante parte de la historia de la cultura del siglo XX. No conocerlo es perderse de un montón de información que está ahí contenida y que nos enseña cómo esta gente miraba el mundo. En la época de la carrera espacial, ante la fascinación de lo que va a ser la llegada del hombre a la luna, la mirada cósmica, el plantearse qué significaba eso para nosotros como especie, la tecnología enmarca toda esta época, desde la era nuclear hasta la era espacial, desde la bomba atómica y la amenaza de los aviones cargados de bombas en vuelos de inspección, hasta la maravilla de la llegada del hombre a la luna y la perspectiva de la muerte cósmica. Pensando en eso, cuando sucedió la emergencia del Apolo 13, David Bowie, otro de los grandes cultores, va a sacar una canción que plantea el espectro de la muerte cósmica como una realidad aterradora que nadie se imaginaba que pudiera suceder antes de la emergencia que tuvo el Apolo 13. La canción era una odisea espacial y en un juego de palabras se vuelve una rareza espacial, Space Oddity, y habla de la fama, de la grandeza y de la gloria de los astronautas comunicándose con la base, con el control de tierra, hasta que se pierde la comunicación, no escuchan nada, no sienten nada al otro lado y se quedan aislados y se quedan flotando en el cosmos, en el terror de una muerte despojada de todo contacto con el planeta Tierra. Otro de los grandes creadores del pop británico, de los inmortales y los que dio todo este mensaje y lo dio a conocer al mundo, también se preguntaba cómo sería la vida en otra parte y hablaba de su vida como astronauta, como una vida tediosa, burocrática, llena de miedo, llena de frío, alejada de la Tierra. La perspectiva cósmica entra a formar parte de la cultura pop, porque es una realidad impensable que se hizo posible solo entonces, contando lo que se puede sentir de desolación y de vacío en un trabajo que aparentemente es apasionante. Elton John nos habla de Rocketman. It's lonely out in space on such a timeless flight. Con esto terminamos un paseo, una mirada, un paneo sobre lo que es el fenómeno del pop británico, sobre lo que significó el rock en la cultura y lo que significa, porque más cosas importantes van a pasar más adelante, sobre lo que la revolución cultural va a significar en el mundo de los años 60 y cómo el rock va a ser el vehículo a través del cual la revolución cultural se va a dar a conocer. Inclusive cuando las marchas políticas y todo eso ha quedado en el olvido, es el rock el que sobrevivió,
para contar la historia de todo lo que allí se planteó, se pensó y se sintió. Entonces, desde los caminos románticos de Lord Byron, desde los tiempos de William Blake, desde Jack el Verde tratando de recuperar el verdor de los prados después de los largos inviernos, desde los brujos de Aleister Crowley, desde las historias de los que están en el Valle de Queen, desde todos aquellos que con sus voces y sus tonadas cantaron y contaron la revolución cultural del siglo XX en Inglaterra, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo. If you did, and all the science I don't understand. Estamos en la historia de Inglaterra en los años 60 y estamos con sus majestades, los Rolling Stones. El 1 de julio de 1967 salió un artículo en el Times, el principal diario, en una columna líder, que se llamaba ¿Quién puede romper a una mariposa aplastar a una mariposa en una rueda? Who breaks a butterfly in a wheel? El artículo se refería al arresto de Mick Jagger y Keith Richards, que recientemente había tenido lugar. Los arrestaron por la posesión de benzedrina. Benzedrina es una pastilla que en Italia era legal y en Inglaterra no. Inclusive benzedrina era lo que tomaba James Bond para mantenerse alerta en sus juegos de baccarat, y a nadie se le ocurriría irlo a arrestar a él. Los arrestaron acusados de posesión de drogas y les metieron un juicio, y el artículo plantea que el juicio que está teniendo lugar contra Mick Jagger, tradiciones, y también tiene otra fuente, otro filón, que siempre han sido los románticos, los poetas, tiene otras contraculturas, tiene unas especies de rebeliones, de disidencias, de vanguardias. Inglaterra tiene dos ejes históricos en su cultura, lo que va a ser la tradición y lo que van a ser las vanguardias. En plena época de la Revolución Industrial, hubo voces que se levantaron en contra de una industrialización deshumanizante, en contra de una industrialización que acababa con el alma humana. Ellos decían, si la Inglaterra imperial, si la Inglaterra industrial no tiene espacio para el arte ni para el alma, el proyecto que van a hacer es monstruoso y va a terminar por acabar con los corazones de las personas que lo protagonicen. Las voces de disidencia en esa época fueron Mary Shelley, la que escribió Frankenstein, fue de lo que va a ser Lord Byron, los románticos. El romanticismo es un movimiento que tiene sus patas en Alemania y en Inglaterra. Y en Inglaterra está representado por lo que va a ser Lord Byron y lo que va a ser William Blake. Estos personajes reivindican un pasado mítico en tiempos de la Revolución Industrial. Entonces, este pasado de los románticos, estas contraculturas, estas llamadas a un mundo humanizado, van a ser retomadas casi un siglo después por la generación de los años 60. De la generación de los años 60, lo que va a hacer es retomar las vanguardias y las contraculturas de la tradición británica y las va a llevar a la música. Se va a situar, la contracultura inglesa se va a situar de generación que quería soltar amarras y volar libremente. Ellos se van a convertir en el símbolo de esta rebeldía. Ellos van a crear una serie de íconos. Ellos van a tener canciones muy polémicas,
Su propia gestualidad es polémica. Ellos van a tener canciones tan polémicas como Simpatía por el demonio, Sympathy for the Devil, que plantea que el demonio es el guionista del siglo XX, que dice que él fue el que hizo y de la historia de la humanidad, que él fue el que se aseguró de que Pilatus se bañara las manos y sellara el destino de Jesús, que él estaba en San Petersburgo cuando pensó que era tiempo para un cambio, que se está presentando y quiere que lo reconozcan, que es un hombre de clase y de gusto. I've been around for a Dentro del mismo contexto que está generando la contracultura en los Estados Unidos, en el Mayo francés, todo lo que está pasando en ese momento en los 60s, entra en consonancia con eso. Tienen la misma frecuencia y están estrechamente interrelacionadas, pero a pesar de lo interrelacionadas que están, es un fenómeno muy inglés y parte de las más profundas raíces británicas, porque son los filones más profundos de su propia cultura. Entonces, dentro de esto está la rebelión juvenil, y esa rebelión juvenil no se puede entender si no se entiende la nuclearización del mundo, porque son las marchas antinucleares las que van a generar una conciencia de que hay que hacer algo, porque si no, ese monstruo industrial que están creando va a terminar con el planeta. Entonces ya, mejor dicho, eso ya era un extremo de demencia y de insensatez que había que entrar a cuestionar. Las marchas de Alden Marston son las que van a generar toda la dinámica de la contracultura inglesa, y luego la lectura de poemas en el Albert Hall, que son las que van a crear el hecho poético que va a tomar los hilos de la cultura de la época de Byron y los va a traer a los años 60. De todo esto, de todas estas transformaciones, los Rolling Stones son representantes principales. Los Rolling Stones viene el nombre de un blues, y había una creencia en los años 60 de que las piedras rodantes no desarrollaban raíces porque se trataba de ser caminantes, de abandonarlo todo, de ser trashumantes, de ser nómadas. Entonces las piedras rodantes, el musgo es la raíz de la piedra. Los Rolling Stones son las piedras rodantes que no desarrollan raíces. Rolling Stones gathers no mud. Era lo que se decía para una generación. Y Keith Richards contra los Rolling Stones no tiene que ver con ellos como personas, no tiene que ver con ellos como individuos, no tiene que ver con los cargos que se les están montando, ni tiene que ver con el delito, tiene que ver con el juicio a una generación entera, que los estaban cogiendo como símbolos para castigar a una generación que se atrevió a desafiar las costumbres y las tradiciones de Inglaterra, y que por lo tanto ellos no tenían ningún chance, no tenían ninguna posibilidad, porque lo que se estaba juzgando escapaba a su carácter individual y se volvía un juicio contra un símbolo. Entonces lo que estaban haciendo, dada la indefensión de estos personajes frente al sistema judicial, era aplastar una mariposa en una rueda, y que decían, ¿por qué están haciendo eso? Después de que sale este artículo y salen todas las manifestaciones y la gente sale masivamente a la calle pidiendo la libertad de los Rolling Stones, terminan por dejarlos libres. ¿Por qué pasaba todo esto? Todo esto pasa porque aquí va a haber un fenómeno que se va a llamar el pop británico, toda la cultura pop. Y la cultura pop tiene profundas raíces en la misma cultura británica.
Se llama, el término pop no viene de pop por arte popular en el sentido de surgido de las entrañas del pueblo. Se llama pop porque es masivo, porque sucede en la era de comunicación de masas. Por eso se llama pop. Pop significa eso, masivo. Entonces resulta que Inglaterra tiene dos componentes fundamentales en su cultura. La tradición, la Inglaterra imperial, la Inglaterra de la Revolución Industrial, la Inglaterra de la reina, la de las más eximias